Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a traer 5 libros que regalar a personas que lo han leído todo. Yo entiendo que cuando se quiere hacer un regalo a una persona que se lo ha leído todo, si no la conoces muy bien, quiero decir, la puedes conocer muy bien y no saber lo que lee. Pero quiero decir, si no compartes la afición, por ejemplo, es difícil saber lo que ha leído y lo que no, lo que puede gustarle y lo que no. Entonces, mi recomendación es como genérica. Quiero decir, son 5 libros que yo creo, sinceramente, que le pueden gustar a cualquier tipo de lector, aunque tú seas lector de thriller o lector de contemporánea, de romántica, de lo que sea. Son 5 libros cuyas temáticas son fáciles, son fáciles de empatizar con ellas. Entonces, son 5 libros que también no son los de siempre, no son los libros por excelencia y es algo más difícil que la persona a la que se lo quieras regalar lo haya leído. Que puede la mala suerte de la vida que escojas uno de estos 5 y luego los regales y la persona lo haya leído, pero sería como súper coincidencia, o eso me parece a mí. En primer lugar, he puesto Los sueños de Einstein, que es un libro que creo que es fabuloso. Es un libro de historias pequeñas, además, que tiene una lectura muy ágil y bastante sencilla, en la que nos hablan de los sueños que tenía relacionados con el tiempo Einstein antes de publicar la teoría de la relatividad. Esto es un poco fantasioso, pero creo que tiene algo de base. Einstein algo rumió y algo comentó de que antes de elaborar la teoría tenía ciertos sueños, había pensado ciertas cosas, pero bueno, es lógico, si él estaba dándole vueltas al concepto, es bastante probable que soñara con él. Entonces nos plantean distintas situaciones en un mismo contexto en las que el tiempo funciona de maneras diferentes. Y es cuanto menos la historia es curiosísima, porque hay momentos, o sea, historias en las que te dicen que el tiempo no funciona, o sea, el tiempo está congelado. En otras historias, tu vida dura solamente un día. La vida de todo el mundo dura solamente un día. En otras historias, tu vida dura para siempre. Entonces, ¿cuál es la relevancia del tiempo cuando tú tienes todo el tiempo del mundo por delante? Bueno, son cosas muy curiosas y te hacen pensar, que es lo que creo que es lo más interesante de esta historia. Después, en segundo lugar, he puesto un libro que se titula Melisande, ¿qué son los sueños? Es una historia con la que creo que es fácil empatizar porque es una historia en la que se habla de amor. Hay una especie de triángulo amoroso y es muy sencillo ponerte en el lugar de cada uno. Entonces, que seas capaz de empatizar con cada uno de ellos hace que te metas mucho en la historia. Es una historia con cierto punto melancólico y que está escrita muy bien. Es entretenida, quiero decir, hay mucha melancolía porque hay un trasfondo que es triste en realidad, porque hay desamor y es gran parte de la historia es ese trasfondo, pero a la vez es bonito. Entonces, bueno, yo creo que es una historia que puede gustar prácticamente a cualquiera y que no es el típico libro. Otro de los libros que he puesto en la lista es una historia que se titula Cuatro amigos, que es de Trueba, y creo que es un libro también con el que es fácil hacer clic y que le puede gustar a cualquiera. Si eres de España y eres muy lector, ya no sé la probabilidad de que lo hayas leído porque yo creo que es el más popular de este autor. Es una historia de amistad y de ahí la empatía es fácil de encontrarla, quiero decir, enseguida eres uno de los amigos o alguno, un poco de este, un poco del otro, que se vuelven a reencontrar, cómo funciona el reencuentro, los recuerdos, cualquier tiempo pasado fue mejor o no, cómo hemos crecido. No sé, es un libro para mí bonito y que merece la pena y que yo creo que no es tan popular. Aunque, bueno, cercioraros porque igual algún gran lector, o sea, la gente que lee mucho igual, es de todos los que voy a hablar, igual el que más probabilidades hay que lo haya leído la persona a la que queráis regalar un libro. Después he puesto cosas que los nietos deberían saber. Este es un libro que habla de música. Es un libro que tiene una portada muy bonita, quiero decir, es un libro muy regalable porque estéticamente sin duda es precioso. Y es un libro que nos cuenta la historia de un músico, todo su recorrido, o sea, prácticamente hasta que se muere. O sea, es todo su recorrido, su historia con su familia, su historia con la música. Y es absoluta y completamente enternecedor. O sea, es un libro enternecedor. Si te gustan las cosas relacionadas con la música, a mí es que me gusta mucho este tema, me gustan mucho las biografías relacionadas con la música.
la persona a la que se los regales, si disfruta con la música, insisto, lo disfrutará muchísimo. Aunque no sea ese su punto fuerte, también creo que es un libro disfrutable por la ternura que desprende y por conocimiento en general, porque hay mucho se habla de música al fin y al cabo y hay mucho que probablemente a todos nos suenen, pero bueno, profundiza y eso es muy interesante. Y creo que es un libro muy dulce y ahí está su encanto. Y creo que no es el típico libro en absoluto, ni de Blackie, que es la editorial que lo publica, ni como libro en general que todos hayamos leído, ni muchísimo menos. Y en último lugar he puesto M, de Kim Thuy. Hay varios libros de este autor que recomendaría para esta categoría, quiero decir, he escogido M, yo solo he leído 2, pero yo recomendaría los 4 que conozco que hay en castellano, porque los 2 que he leído han sido 5 estrellas los 2, son 2 libros muy muy buenos, uno se titula M, el otro se titula Vi, una historia minúscula. Ambos son libros que nos hablan de Vietnam en distintos tonos, porque uno es Vietnam en la diáspora, o sea, gente que vivía en Vietnam y ya no vive, y el otro son pequeñas historias de Vietnam en tiempo de conflicto. Es tremendo, o sea, M de verdad es un libro tremendo, de estos que te parten un poco el corazón, que te hacen conocer muchas cosas que probablemente no sepas del entorno de un país y de un momento en concreto de la historia. Y bueno, hay varias historias de estas que se te quedan en la cabeza grabadas para siempre jamás. Hay una historia de un niño pequeño, de cómo vive sin nada y completamente abandonado y de cómo prospera en la vida, cómo consigue salir de ahí. Es impresionante. Y creo que no es un libro, si no estás muy metido en lo asiático, que haya leído todo el mundo. Si la persona a la que le vas a regalar lee mucho asiático, igual sí que lo ha leído, porque sin duda son libros que están teniendo mucho boom ahora mismo en estos últimos 2-3 años. Pero si no es una persona que lea normalmente literatura asiática, creo que es un muy muy buen libro para introducirte en ella, para saber más y para disfrutar. Porque quiero decir, disfrutar desde la desgracia, porque lógicamente las historias muy muy felices no son, pero es un libro que está muy bien escrito, muy disfrutable y muy descorazonador a la vez. Y creo que este es un compendio perfecto, son los 5 libros que le podéis regalar a alguien que lo ha leído todo y que creo que en algún caso podéis sorprender a esa persona. Espero que me digáis lo que opináis al respecto de estas recomendaciones en los comentarios o qué libros recomendaríais vosotros a gente que lo ha leído todo. Por ejemplo, yo que he leído muchísimo, ¿qué libro me recomendaríais a mí personalmente? Me da mucha curiosidad a ver qué me ponéis en los comentarios y si realmente acertáis si son libros que yo no he leído. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!